estos países fue posible sí, posible en este sentido, ¿cómo decirlo? Establecer, habéis visto El Señor de los Anillos, las dos torres, cuando se retiran, en fin, se retira el rey Theoden de Medusel y le ayudan los elfos perdón, que un tolkieniano cuando empieza a hablar de los Señores de los Anillos puede empezar a hablar en Sindarin en cualquier momento, cuando se retiran al abismo de Helm, el último reducto, ¿no? Claro, ha habido reductos para resistencia política pues en la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, ahora muy significativamente Andalucía. Eh, Quiero decir que la vida pública, con ser importante quién se encuentra instalado en el gobierno del Estado y hasta qué punto, digamos, determina la orientación política general del Estado, pero existían en el ámbito subestatal y en el ámbito municipal, digamos, formas de expresión política de signo contrapuesto o siguen existiendo al gobierno del Estado. Es decir, durante mucho tiempo la jefa de la oposición en España fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no lo era Pablo Casado cuando era líder del PP. Eso ahora felizmente ha cambiado, ahora que ha llegado Alberto Núñez Feijóo al liderazgo del PP, cuya lengua materna no es el castellano sino el gallego, presidente de la Junta de Galicia, es decir, una nacionalidad histórica periférica del Estado. Es decir, a mí me parece que representa un cambio cultural muy importante en el espacio de centro y derecha en España, ¿no? La conversión de Alberto Núñez Feijóo en presidente del PP, ¿no? Pero por momentos, bueno, Mauricio y todos, la dinámica política española, la confrontación política española fue igual de aniquiladora que en cualquier país de Iberoamérica, en cualquier país en concreto en el que podáis estar pensando ahora mismo de América Latina. Es decir, o sea, el proceso de polarización, la fractura, el enfrentamiento, el ensañamiento, la fabricación de un vocabulario que se ha reproducido en algún país latinoamericano. A mí me llama mucho la atención que quien habla de la casta en España es Pablo Iglesias y quien habla de la casta en Argentina es Javier Milei. Bueno, a lo mejor no me tendría que llamar tanto la atención cuando yo les explico a los estudiantes de ciencia política que el ideólogo de la República Fascista de Salò fue Nicola Bombacci, que venía del Partido Comunista Italiano, por hablar de la procedencia también política de Mussolini, pues algunos se lleva las manos en la cabeza, o Jacques Todiot fue el ideólogo del régimen colaboracionista de Vichy en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero realmente la confrontación fue muy áspera. Lo que pasa es que tanto el panorama partidario como el panorama institucional, como el panorama Unión Europea, Alianza Atlántica, y es totalmente diferente, ¿no? La presencia del Banco Central Europeo, pero bueno, he tomado muchas notas, me parece muy interesante todo lo que acabas de decir, Mauricio. Y sobre lo que decía antes Mica, bueno, a mí me parece que, no, respecto a Chile, ¿no? También es muy gracioso, ¿no? Que el gran banderín de enganche, ¿no? Para que una parte de, digamos, los espacios más templados o una ubicación más central en la vida política, pero también en la sociedad chilena, pues se sintieran un poco convocados a la idea de hacer una nueva constitución, pues eran espacios que se habían estado en la oposición al pinochetismo, pues básicamente espacios próximos a la democracia cristiana, que claro, cómo seguir trabajando con una constitución que redactó Jaime Guzmán. Una constitución, bueno, por lo menos en mi perspectiva, presidencialista, ¿no? Y resulta que el proyecto constitucional que se elabora después, pues hombre, no, igual no es tan presidencialista como la Constitución, en fin, derogada, ¿no? Creo que está derogada ya, pero no lo sé. Pero bueno, es decir, parece que también el Arco había hecho una especie de giro para, en vez de 180, de 360 grados. En todo caso, yo creo que va a salir el rechazo y además por 8 o 10 puntos, vamos, me tiro a la piscina y hago mi pronóstico.
Y bueno, vamos a ver cómo reacciona el presidente y su gobierno, ¿no? Ante ese, yo diría que más que hipotético revés que se va a producir. Yo, desde, vamos, lo comentábamos en Lima, ¿no? Yo sigo sin entender la elaboración de constituciones que no reúnen consensos, que no reúnen respaldos pues, superiores al 90%, ¿no? Pero bueno, a lo mejor yo también tengo las ideas políticas que tengo, ¿no? O bueno, no, sin duda tengo las ideas políticas que tengo y por eso no lo entiendo, ¿no? Por la manera de ver la democracia que tengo, ¿no? Pero en todo caso, si sale el rechazo o salga lo que salga en Chile, a lo mejor es un buenísimo punto de partida para el encuentro de octubre o de noviembre, ¿no? Sí, Porque si sale el rechazo, sí. eso va a significar, y perdón que yo sí que me he alargado en la intervención, eso va a significar que comienza un cambio de ciclo en la región, en toda América Latina. Permito ya ir todavía un poco más adelante. Ya me callo, ya, perdón. No, No, yo quisiera agregar esto de Enrique, Mica, porque sobre todo en Perú, tú sabes que el presidente, o saben quienes están aquí, el presidente ganó las elecciones con una propuesta de cambio de constitución, ¿no? Entonces, si bien tuvo un revés en el Parlamento porque no logró mayoría, la centro derecha es mayoría, y le archivaron todas las propuestas que pretendían conducirnos al cambio de constitución porque la presidencia de la Comisión de Constitución la tuvo la oposición, y eso es muy difícil que pase, pero siempre hay voces desde la izquierda para promover este cambio de constitución. Definitivamente los resultados de lo que pasa en Chile va a ser bastante relevante para el caso peruano. no, yo simplemente quiero replicar o tomar la cita tolkiana de Enrique, que yo también soy fanática de Tolkien, es que, bueno, se ve con las dos torres cuando empiezan cuando empiezan los distintos Gondor, los Dunedain y los distintos pueblos de los hombres, digamos, Rohan y digamos, con los distintas, se empiezan olvidar los recelos de antes, digamos, gente que eran toda gente buena de distintos grupos, digamos, los elfos, los enanos, etcétera, y se unen en contra del Señor Oscuro, digamos, pero tienen que traspasar ciertos recelos de los distintos grupos, de la distinta historia del pasado, etcétera, que eran tonterías al lado digamos, de la verdadera amenaza que es tener a Sauron enfrente, ¿no? Y hay a veces que yo siento que estamos ante eso. La gente, los distintos grupos de la oposición, partidos, perdón que sean, pero es que a veces tenemos el mal enfrente y bueno, y gente, y no sé qué, entonces se quedan en la crítica del otro partido, un partido que es demócrata, porque el verdadero peligro son los autócratas, son las dictaduras, los que tienen con la ambición de poder para quedarse y erosionar todas las instituciones democráticas. Pero entonces nos quedamos en las rencillas, en las cosas pequeñas de los distintos partidos democráticos, y nos olvidamos de cuál es la verdadera amenaza. Entonces, yo cuando digo que si en Argentina no hemos perdido totalmente, o sea, no hemos perdido la democracia aún, no hemos ido por ese camino como otros países, es porque ha existido Juntos por el Cambio, porque de alguna manera se han unido los distintos partidos. Pues si los buenos están divididos, chao, olvídate, o sea, nos come el señor oscuro, o sea, es así. Entonces, perdemos la democracia. Pero que sí hay que, entonces, cuando hablamos de diálogo y cuando hablamos sabemos lo difícil que es hablar de diálogo, lograr consensos con grupos irracionales o partidos o políticos, dirigentes que en definitiva no siguen prácticas democráticas, o sea, que en realidad vienen a patear el tablero. Pero comencemos a consensuar o a dialogar con los partidos que sí
digamos, en Perú están totalmente erosionado el sistema de partidos, pero bueno, quizás deberían dialogar más entre los que son, ¿no? Lo que está haciendo Paraguay ahora, ¿no? Paraguay en los distintos que se han unido en contra del el Partido Colorado, que de alguna manera ha sido el principal gobernante. En fin, nada, simplemente comentario así como acotado, pero no quiero monopolizar la palabra, así Sí. que hay otros que... Muy brevemente, yo sí que prometo que no quiero monopolizar la palabra, pero claro, es decir, los demócratas siempre estamos en desventaja porque los demócratas, corregidme si me equivoco, en el fondo somos hijos de la ilustración y de la racionalidad. Y los populismos del siglo XXI, desde el final del siglo XX, como antes comentaba Mauricio muy bien, es decir, son hijos de las teologías políticas del siglo XX. Este año es el centenario de la teología política de Carl Schmitt, ¿no? Lo citaba también Mauricio. Es decir, bueno, los discursos totalitarios son, digamos, la materialización en política de concepciones teológicas, es decir, bueno, y la adhesión se basa en el sentimiento, ¿no? Es decir, el mesianismo, eh, el doctrinarismo, la rigidez, la identidad granítica, ¿no? Es decir, que no admite ni disidencia ni discrepancia, no digamos oposición, ¿no? Eh, bueno, es decir, el origen de las teologías políticas en este viaje de ida y vuelta entre Europa y América Latina, que a mí me parece que, por ejemplo, es un sujeto para que tengamos un encuentro y veamos un poco cómo ha circulado el ideario populista o neopopulista y la génesis, aquí vamos, no, en fin, yo me agradecería mucho vuestra generosidad, pero no admito discusión. La génesis de todas las teologías políticas del siglo XX está en Europa. O sea, el origen del mal está en Europa. Por favor, no queráis competir con nosotros en eso, que los inventores o los de los campos de concentración, incluso los primeros que fueron los que se crearon para los Boers en Sudáfrica y los segundos que fueron algunos campos de internamiento que creamos los españoles en Cuba. Hay quien dice que la guerra de secesión los hubo también, y por esto todo esto es una creación europea, ¿no? Y claro, la ventaja de cualquier teología política, incluso una teología política 2.0 o 4.0, es decir, que como es el populismo, y claro, es que te da la vida resuelta. Que claro, es que cuando entras en la dinámica amigo-enemigo, incluso en la dinámica amigo-no amigo, pues ya está. Ya está, te pones la camiseta y ya sabes de qué equipo eres para siempre. Y a partir de ahí, lo del ciudadano de Joyce en el Ulises, ¿no? Los amigos que amamos están a nuestro lado y los enemigos que odiamos están frente a nosotros, ¿no? Que decía uno de los fundadores del Sinn Féin, ¿no? Y esto el 16 de junio de 1904, ¿no? Que es el día del Ulises, ¿no? Recorriendo Dublín, ¿no? Eh, y claro, es decir, cómo nosotros podemos explicarle a nuestra conciudadanía que la democracia es algo apasionante, algo eh, por lo que merece la pena dar la vida, no quitársela a nadie, pero desde luego darla. Es decir, lo tenemos muy difícil para competir. Es decir, tenemos que explicar las cosas, tenemos que ser rigurosos, lo que decías tú antes, Mica, de la verdad, claro, de acuerdo con nuestros códigos, o lo decía antes Carolina. Claro, es que estos villanos que manejan códigos no honorables, decías, ¿no? O algo así, o decir, claro, parten siempre en ventaja, ¿no? Eh, claro, es decir, no sé, decía Jorge que hemos perdido 3 años en construir un relato. Bueno, vamos a ver si el año que nos queda, los 15 meses que nos quedan, bueno, el año, antes de entrar ya en Me proceso gustaría preelectoral. hacerte un comentario. Me gustaría hacer Sí, un sí, perdón, comentario. me largo. Me gustaría hacer un comentario sobre lo que estás diciendo tú, que me parece muy interesante, porque vinculado eh, eh, a la ilustración, eh, a lo del relato, a lo de la ilustración, porque entiendo que aquí en la Argentina, y quizá, no sé si en Latinoamérica en general, pero por lo menos en la Argentina, y esto me hago cargo de lo que digo, yo creo que en gran parte
de la Argentina o de los argentinos, la Ilustración no llegó nunca. Por lo menos, en una parte de la gente, del grupo de los que hoy se consideran liberales, y que incluso han llegado al gobierno y que hemos llegado al gobierno, nos resulta imposible generar un relato porque no comprendemos, no tenemos una cultura democrática ni política que alcanzamos a comprender ni siquiera, que nos impide ni siquiera comprender qué es lo que está sucediendo en términos de teoría política, de conocimiento de lo que esto que estamos hablando, porque la Ilustración ni siquiera conocemos la historia, no siquiera conocemos que estas situaciones, que muchas veces se repiten, y se vienen repitiendo desde el año de hace 2500 años. Si nosotros leemos la historia de la guerra del Peloponeso, vemos que estas cuestiones son de todos los días. Si nosotros vemos lo que pasó vemos lo que pasó con Pericles, cómo Pericles utilizó los fondos de la Liga de Delos para construir las grandes obras, lo que duró el siglo de Pericles, que fue para mí uno de los grandes primeros populistas, y el siglo le duró 50 años, porque esas grandes obras que construyó sobre la superficie se las tiraron abajo a los 50 años porque no alcanzó a construir nada sobre lo que estaba debajo de la superficie. Y los griegos, de los cuales nació la cultura occidental, terminó siendo el país más pobre, pobres ciudadanos griegos, y la democracia no terminó durando nada. En definitiva, nuestros grandes liberales de hoy no alcanzamos a comprender cómo generar un relato nuevo, distinto, a otra gente que sí tiene una capacidad y sí tiene un conocimiento efectivamente de qué sucede, de qué significa la política, de por qué un ciudadano tiene una doble vertiente entre un individuo que se ocupa de sus propios temas y otra parte que se ocupa de la construcción del espacio público común y que es político, porque el ser un ser humano significa una parte política de vivir en la polis y se tiene que ocupar de lo público y común, así como cuando vos tenés un apartamento en un edificio, no solo tu propio apartamento depende de las partes comunes, de que funcionen las partes comunes del edificio, y no podés no involucrarte en lo público. Entonces, nosotros no nos llegó nunca a nuestros gobiernos liberales, nuestros propios presidentes, no nos llegó nunca a Ilustración, no conocemos, no comprendemos entonces. Entonces, eso es una gran falencia que tenemos y que nos resulta, somos incapaces entonces de generar un relato porque no comprendemos esto. Entonces, eso es un gran problema que tenemos. Yo estuve en el gobierno, te cuento, estuve en el gobierno de Macri, ¿entendés? Y esto lo conozco al dedillo, ¿viste? O sea, y esto lo viví en carne propia. Entonces, o sea, me hago cargo de lo que digo, ¿entendés? Entonces, la Ilustración no nos llegó, por lo menos a nosotros. Sí, bueno, a nosotros en 1898, cuando termina la guerra de Cuba, el porcentaje de población alfabetizada en España, alfabetizada, era de apenas un 20%, pero el porcentaje de alfabetización, bueno, un 25%, por lo que voy a decir, el porcentaje de alfabetización de población femenina era del 12% y había 10 provincias en España que estaba incluso por debajo del 4%. Apenas 20 años después estaban compartiendo residencia en Madrid Luis Buñuel, Federico García Lorca, Salvador Dalí, venía a dar conciertos Rubinstein, venía a dar conferencias Madame Curie. Quiero decir, la magnitud del desastre fue tan grande que lo que se hizo en España con gobiernos liberales, era ministro de Instrucción Pública el conde de Romanones, la residencia de estudiantes, la Junta de Ampliación de Estudios y todas las iniciativas
digamos, de raíz ilustrada que se adoptaron, las adoptaron gobiernos liberales, es decir, la Segunda República es la consecuencia de las iniciativas que se adoptaron un cuarto de siglo antes. Lo que hicieron fue precisamente recuperar el ideal helénico, el ideal griego. No, te estaba escuchando, Mauricio, y parecía que estaba leyendo el libro de Werner Jäger, ¿no? Paideia, los ideales de la cultura griega, que para mí, o sea, es para nosotros, aunque tenga 1330 páginas de lectura, ya sin notas, es un libro esencial, es un libro imprescindible, porque incluso un populista que inventó el populismo como Pericles, porque fue el inventor del populismo, tenía claro que la columna vertebral de la polis era la educación, ¿no? Y yo creo, pero en Argentina, pero también en España. Yo hablaba de hijos de la Ilustración, en mi caso probablemente tataranieto de la Ilustración. O sea, yo os hablo desde una tierra en donde no llegó a existir universidad hasta 1972, en donde la imprenta no llegó hasta 1790. O sea, cuando yo nací no había universidad en esta tierra de la que os hablo, que es Cantabria, ¿no? Bueno, es decir, pero por supuesto, ¿no? que la Ilustración es un proyecto histórico en cualquiera de sus formulaciones, y como tal proyecto histórico es un devenir, ¿no? Lo que sí hay una idea ilustrada cuando Kant, en su filosofía de la historia, respecto a la pregunta qué es la Ilustración, dice que eso, que bueno, que sabéis perfectamente como yo, pero bueno, perdón que lo repita. Y cómo se nota que llevo 3 meses sin dar clase y que estoy ya deseando entrar en clase otra vez. Sapere aude, ¿no? Atrévete a saber, ten el valor de servirte de tu propia, ten el valor de servirte de tu propia inteligencia, ¿no? Y yo creo que es un poco, o sea, es un mensaje que sigue siendo muy válido para, bueno, en primer lugar para quien nos habla, pero para este tiempo y para todos los tiempos, ¿no? Pero en todo caso, insisto, es decir, en cuanto a villanía, lo que decía antes Carolina, no podemos competir con nuestros adversarios. Ellos nos consideran enemigos, pero bueno, yo les voy a seguir llamando adversarios. En cuanto a villanía, no podemos competir, no vamos a renunciar a nuestros códigos. O sea, esto de Sibre y Cole y en Tempestad sobre Washington, I vais and consent, de soy lo que soy y siento lo que siento, pues a eso tampoco vamos a renunciar. En cuanto a capacidad de manipulación, quiero decir que hay una serie de disciplinas olímpicas de la política en que no podemos ganar, o yo por lo menos pienso que, porque yo no me veo capacitado para ganar, pero son las disciplinas más prescindibles porque son las que condenan a nuestros pueblos a la eterna minoría de edad como pueblos. Y nosotros, supongo que todos queremos, yo por lo menos quiero que mi conciudadanía sea mayor de edad. Y hay un gran reproche que le tengo que hacer a la dictadura que padecimos en España durante 40 años. Y es que había un señor o un conjunto de señores que decidían para empezar que podíamos y no podíamos leer los españoles. Fijaos, o sea, hago el reproche a la altura de las cárceles, de los fusilamientos, de los asesinatos, de la persecución política, de la autarquía, de la ausencia de oportunidades, o sea, ¿cómo que alguien determina qué es bueno para su conciudadanía, qué puede leer y qué no puede leer, qué puede escuchar y no puede escuchar, a dónde puede viajar y a dónde no puede viajar, ¿no? Bien, con la democracia lo que conseguimos es ser mayores de edad, ¿no? Y el populismo lo que nos devuelve es a la casilla de salida, ¿no? A una especie de eterna minoría de edad, ¿no? Bueno, yo era eso de lo que estaba hablando, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, comparto mucho el análisis de Mauricio, excepto que, bueno, a la Ilustración se puede emerger, ¿no? También periodos, en fin, de mayor y menor, digamos, continuidad en el esfuerzo. Vamos a ver si empezamos un ciclo largo, ¿no? De mayoría de edad cívica, de mayoría de edad política. Ojalá. Sí, el año que viene es capital, tanto en Argentina, pero en España también, ¿eh? Bueno, lo jugamos todo en las municipales y autonómicas, ¿no? Perdón, que me alargué, ya, me callo. Si me disculpan, me tengo que ir a otra reunión.
Simplemente una cosita. Creo que hay un punto de inflexión en América cuando se vote el 2 de octubre en Brasil. Me parece que si gana Lula, el Lula no va a ser el Lula de antes, ¿eh? Me parece que ahí hay mucha esperanza en la izquierda, pero la izquierda se va a llevar una sorpresa, porque ha hablado mucho, digamos, con el expresidente Cardoso y ha hablado con otros líderes brasileños, y creo que realmente el formato de Lula nuevo es interesante, por lo menos es lo que intuyo, quizás me estoy equivocando. Y otro caso que no dejaría de analizar es el fenómeno de Petro en Colombia. Me parece que, digamos, lo de Lula es muy significativo. No le dio el apoyo, no habló de Cristina en el caso del juicio, o sea, de los cargos, cuando, digamos, Venezuela, todos estos enseguida se unieron al cacareo tradicional de que la justicia, los medios, lo fair y todas esas cosas que dicen ellos. Así que bueno, nada más que eso. Y bueno, si logran llegar hoy a algún formato, después hablamos y Sí, después vemos por el grupo entonces quién se propone, si es mejor, quién se propone con un tema específico para la próxima vez. Y hacemos como para la dinámica de exposición, como proponía Enrique, de 10 minutos, debate, pero yo insisto en que por ahí quizás Caro o alguien nos puede ayudar a bajar, tomar nota con algo comunicable, con algo de dejar como asentado de ciertas consensos. Bueno, es como lo que hizo Enrique con, como hasta con punteo, que como sí, los sí, sí, decálogos, de yo lo rescatar veo. ideas primordiales que incluso a la hora de trabajar discursos, cosas, exposiciones de cada uno, ese tipo de punteos nos ayude a recordar y tener en la punta de la lengua las ideas principales los valores principales. Digo, por acá en esa combinación de pensadores, punto académico, barra los que están más en la praxis política. Hacemos así, como para que si alguien se propone, hay algo que, hablando de esta observación tuya, Jorge, de que quizás pueda haber ciertos cambios digamos, de posturas, de políticas, etcétera, de algunos gobernantes como Lula o Petro. Y el otro día, aprovecho y les cuento que estuvimos el otro día en la casa de Archibaldo Lanús con Adriana y con Tito. Y él, claro, en el momento que contarles este esfuerzo que estamos haciendo, él en un momento, claro, pues yo tiré nombres, ¿no? Entonces yo creo que ahí herí alguna sensibilidad, eso, toqué algún nervio. Y él dijo, bueno, como que trataría no, digamos, como de no, no poner como nombre y apellido a la hora de escribir males o de escribir cosas, ¿no? De no ejemplificar, porque, viste, siempre puede ser alguien, pues se puede tomar una postura una vez y otra vez, o cambiar de posturas, o nunca dejar de afuera a alguien que puede convertirse o en aliado o sumarse a un espacio un poco más de centro. Lo cual lo tomo, que en este esfuerzo siempre de diálogo y apertura, etcétera, digamos, A ver, fue... pero ¿cómo, qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, Mica? Contá, especifica, a ver. Cariño a todos. Chao Jorge, Chao, chao. chao, No, chao, Jorge, gracias. no, en esto de que yo, por ejemplo, soy la primera en que menciono, digo, bueno, para mí Lula es alguien que como, bueno, es cómplice de los Castro, y entonces empiezo que la izquierda, que el Foro de San Pablo, que uno bueno, si va a tener que, va a estar como más al extremo o va más a un centro. Petro, que todo el mundo dice, no, bueno, que la FARC, que no sé qué, bueno, ya lo estamos condenando antes que gobierne, digamos, y digamos, hay que estar atento, pero tampoco, y hay cosas que a la hora,
o sea, de tratar de ser, que quizás me lo dijo porque es un diplomático, como Archibaldo Lanús es un Sí, diplomático de no hay carrera. no hay que ser tan Entonces, extremista o tan... Sí, ok, claro, entiendo. de decir, bueno, de estar como denunciando con nombre y apellido, uno denuncia ciertas malas prácticas, pero no evitar ponerle nombre y apellido, porque a veces uno como que puede pisar, no sé, Sí, y la gente herirse cambia, y la gente susceptibilidad. puede cambiar, a veces la gente cambia, se equivoca, reconoce errores y bueno, y a veces, Entonces, si sí, nosotros estamos haciendo ese esfuerzo de construir un centro, de digamos, y sumar gente como para un esfuerzo que realmente sea democrático, abierto, y promover mayor participación ciudadana, etcétera, digamos, como nada, simplemente eso que les comparto, que de esa reunión yo rescaté eso y bueno, algo que me dejó a pensar, ¿no? sí, está bien. Nada, y bueno, decirles que hablando así como hemos estado teniendo reuniones acá en Argentina con Adriana, estuvimos, bueno, yo estuve también con Andrea Grobocopatel, la idea era hacer como unos encuentros presenciales también, no solamente con políticos o académicos, sino también con empresarios que se puedan sumar a una, no sé, a especies como de desayunos, como para crear al menos presencialmente acá en Argentina más allá de los encuentros regionales virtuales. Entonces yo le voy a estar pidiendo, de hecho le pedí a Juan Miguel Mateus para los regionales, o les pido a cada uno de ustedes para sumar gente a los regionales, porque no todo el mundo puede, y la idea es que también ir circulando o ir ampliando de alguna manera el espacio. Gente que se pueda sumar a lo regional y los que son de Argentina, digamos, los que quieren de hecho, todavía no encontré un lugar, me sorprendió, pedí lugares como para en el círculo italiano, ni el club alemán, pensando en un desayuno, bueno, un costo más o menos razonable, y me llevé una sorpresa de lo cuán caro que puede ser alquilar un salón por 2 horas con un desayuno, lo cual, no sé, tipo, no voy a gastar $1.000 para, no sé, para un desayuno. La idea era cubrir un desayuno, pero nunca tanto, ¿no? Entonces ahora sí iré buscando algunas otras alternativas como para definir el lugar. A mí me propusieron, de hecho, bueno, la colisión me dijeron, el Instituto Hannah Arendt, o el otro día estuve también reunida con Maxi Ferraro y me ofreció los espacios culturales que él tiene, pero yo no quería como eh, politizarlo en el sentido de que esté como vinculado a un espacio, un determinado espacio político, sobre todo si voy a invitar a académicos o a empresarios, y quería tener un lugar más neutral, pero bueno, quizás una universidad o algo así como para que... Pero bueno, Bien, veré, ¿sí? tenemos pendiente reunión con Marcelo Camuso. Perdón que llegué tarde, pero le Mm. contaba a mí que estoy con mi suegra internada y está ya en grave estado, así que estamos con la familia, recen por ella, por favor. Y tenemos una reunión con Marcelo Camuso. Por ahí podemos pensar en la universidad, En la hacer... UCA. Sí. Sí. Sí, el martes tenemos esa reunión, así que, y después queda pendiente con la Conrad Adenauer, quizás también las oficinas de la Conrad Adenauer puede llegar a ser un espacio neutral en donde reunirnos y, digamos, tener ese espacio. Ahí veremos a la hora de definir a nivel local en Argentina. Y después espero que si hay alguien que quiera sumar más gente a nivel regional, esa es la invitación y los que dejo también la tarea para el hogar, los temas de exposición eh, para abordar mes a mes. Esto de ciudadanía, bueno, lo que habló Mauricio hoy, pero justicia yo creo que lo que hemos estado discutiendo, pero ya si hacemos un tema por encuentro, quizás nos ayuda a puntualizar mucho más en cuanto a contenido. Después queda eso, yo los invitaría, porque desde Cultura Democrática tenemos ganas de hacer una publicación, así que si de lo expuesto, de lo que preparan para exponer, queda el paper, lo podemos publicar, digamos, bueno, si lo publican en otro lado, por ahí no, pero si es original para este espacio,
después de un año, de tener cierto número de papers, lo podemos publicar para el año que viene. Así que ahora, por ejemplo, estamos trabajando ahora sí en los dos manuales de la academia, en los contenidos, así que se supone que antes de fin de año sacamos eso. Que ya tenemos bastante, creo que ya tenemos por lo menos 200 páginas ahí como para que estamos editando. Así que, bueno, nada, eso contarles como novedades, como prácticas y lo que quieran más compartir, el Drive va a quedar abierto. Y en algún momento yo también voy a trabajar con Fran también quizás como para ponerle, a hacer una preparación más de tipo PowerPoint, que nos, algo más vistoso, comunicable, para, para poder invitar, porque por ahí está, como, está todo como está en un Drive y, digamos, y lo estamos compartiendo y es un documento como un poco interno. Pero quizás si ustedes quieren invitar más gente y se requiere algo más formal, como un PDF, etcétera, la idea es armarlo, así que si todos están de acuerdo, lo subo también ahí al Drive para que tengan el material. El link del Drive está en la descripción del grupo. Cuando ustedes van a la descripción del grupo, están siempre los links del Zoom y del Drive para que no se pierda, es decir, dónde están las cosas. Y no sé si hay alguien más que quiera decir o acotar o proponer, es bienvenido. Nada, Está bien, en lo que, quédate. en lo que a Sí. mí respecta está cuestiones logísticas, está perfecto, así que bueno, seguimos en este camino y los avisos parroquiales Algo, están. yo hablé con Paula Bertol, que bueno, ahora no podía porque creo que estaba en Nueva York, también se sumaba, me dijo que la próxima ya se suma, digo, como para, bueno, no sean exclusivos de la coalición cívica, algunos de los amigos de la coalición, pero por ahí Marcela Campagnoli también se puede sumar la próxima vez, o Fernando Sánchez, pero para que haya gente de otros partidos más allá de la coalición. Y ¿qué más? Y hablé con Alejandro Williams, que también me dijo que es de esta Fundación de Diálogo Religioso, que él es profesor del Austral, de ética pública y bueno, hay muchas cosas de ciudadanía además, y le está haciendo su tesis doctoral, es compañero de doctorado en la UCA. Y él le está haciendo más filosófico en el tema del pensamiento aristotélico tomista y poniéndolo, ayornándolo, entonces un poco que también está bueno su contribución filosófica al debate. Y no mucho más. Así que estoy trabajando con Adri en ver de cómo sumar voluntades. Si hay alguien que tiene propuestas, bienvenida sea. Eso. Bueno, Gracias, un Mica. gusto. Gracias a ustedes por el tiempo y seguimos trabajando a ver cómo crear esta alternativa política más racional. Y a la alternativa a la polarización. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hola, Vamos, cuidad mucho. Hasta luego. Dios, Dios. Quique, gracias Mauricio. Hasta luego, gracias. Chao. Chao, gracias a ustedes. Buenas Chao, tardes. chao. Chao. Hola, Lu.